Bendiciones, mis hermanos. Un gusto estar con ustedes nuevamente y sirviéndoles a través de este medio para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios, para que juntos nos preparemos en estudiar el tema que vamos a compartir este próximo día sábado en cada una de las células. Es una alegría y un gozo poder compartirles este trabajo, hacer este trabajo juntamente con ustedes. Y esperando que nuestro Señor también bendiga esta labor, que nuestro Señor la respalde, que nuestro Señor esté acompañando este trabajo que semana a semana se está haciendo en cada una de las células donde usted, mi hermano líder, y usted, hermano supervisor, está realizando la obra de nuestro Señor. Esta semana, mis hermanos, quiero hacer algo especial, algo que nuestro Señor ha dado la oportunidad que hagamos. Pues la palabra de nuestro Señor dice que oremos los unos por los otros, que intercedamos ante nuestro Señor por nuestros hermanos. Y por eso al final de la transmisión de este estudio vamos a hacer una oración especial, mis hermanos, y quiero pedirle a cada hermano que escuche esta enseñanza, a cada hermano que escuche este estudio, que también se dé el tiempo para la oración intercesora por un hermano que ha pedido petición por problemas que está atravesando. Él es nuestro hermano Alejandro Nimatur, él es de Guatemala, y él ha escrito pidiendo intercesión de la iglesia por sus problemas, por solución a sus problemas. Él ha escrito buscando una respuesta de parte de Dios y él confía en que el Señor puede responder. Por lo tanto, vamos a estar orando por restauración de su núcleo familiar y también porque nuestro Señor tome en sus manos la causa ante la justicia que Él está llevando. Así que, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, pongamos en práctica la palabra de nuestro Dios, haciendo la obra también, e intercedamos por este hermano. Vamos a estar orando por él al final de este estudio. Así que vamos a iniciar, mis hermanos, el estudio para esta semana. Y el tema que vamos a compartir es el primer asesinato. Y la lectura la tenemos en el libro de Génesis capítulo 4, versículos del número 3 al 10. Voy a leer la palabra de nuestro Dios. Nos dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás en él. Y dijo Caín a su hermano Abel. Amén. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Hasta ahí vamos a llegar con la palabra. Leemos nuevamente el último versículo que dice, versículo número 10, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Pidamos a nuestro Señor que sea Él, su Espíritu Santo, dándonos su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos concedes de poder, Padre bendito, reunirnos por este medio para meditar en tu palabra, para estudiarla, Señor. Nos reunimos por este medio en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret para que, mi Señor, tú estés bendiciendo a cada vida, Señor, que se acerca para escuchar, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a cada uno de los corazones, a cada una de nuestras vidas. Que prepares nuestro ser, Señor, nuestros corazones con tu palabra, para que la compartamos, para que la llevemos, la compartamos a otros, Señor, y que muchas vidas conozcan de ti, de tu voluntad, mi Dios bendito.
Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú declarando tu verdad, tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, a fin, Padre Santo, de que vayamos preparados para compartirla en cada uno de esos lugares, mi Dios bendito, donde hay una célula, donde hay un hogar que ha abierto sus puertas para que esta palabra sea escuchada, sea compartida y muchas vidas sean bendecidas. Y Señor, que toda la gloria sea para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. La verdad central dice, a través de Jesucristo podemos tener las relaciones correctas con Dios y con el prójimo para no cometer asesinatos. Amén. Esta porción que hemos leído, mis hermanos, relata los hechos que estuvieron alrededor del primer asesinato que se dio en la historia humana. Y vemos también el ámbito en medio del cual se cometió este crimen. Un asesinato. El asesinato aparece por primera vez y vemos que aparece dentro de un núcleo familiar. Y aparece por un sentimiento que se albergó y comenzó a desarrollarse en el corazón de uno de los miembros de la familia, lo que llevó a que el hermano atentara contra el hermano. Pero algo que debemos ver aquí es que siempre ha estado ante Dios la conducta humana, que Dios todo lo ve, que Dios todo lo juzga, que Dios todo lo conoce, que Dios también está interesado en la justicia y que Dios también castiga. Y vemos cómo se comete este crimen, donde se espera que no debería aparecer un pecado de tan grande magnitud, porque el asesinato revela las más densas tinieblas que puede tener el corazón humano. Y que por lo tanto esos tipos de sentimientos no pueden estar albergados, no deberían estar albergados en contra del hermano, como tampoco en contra de las demás personas que constituyen nuestro prójimo. Pero vemos el alcance que ha tenido el pecado y el progreso que venía teniendo el pecado desde que entró en la raza humana, que aquella probada que dio la primera pareja al fruto prohibido, que podría parecer algo tan insignificante como comer del fruto prohibido, tiene una consecuencia tan grande que permite que entre el pecado en la raza humana y que va progresando y progresando, de manera que ahora ha llevado a tener el control del corazón y ha llevado también a convertir en esclavos de malos sentimientos e intenciones, a convertir en esclavo del pecado al hombre, dando como resultado la primera muerte en la raza humana. El punto número 1 dice, Caín no tenía una buena relación con Dios. Para este punto número 1 leeremos los versículos 4 y 5 y dicen, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. Mis hermanos, la guía de estudio propone para este punto número 1, los versículos 4 y 5. Pero mis hermanos, yo les recomendaría, y disculpen que me atreva a recomendarles, pero yo les recomendaría que lea desde el versículo número 3, porque el versículo número 3 también relata el tipo de ofrenda que presentó Caín. Y vemos que el punto número 3 dice, Caín no tenía una buena relación con Dios. Y aquí Caín pretendía llevar una ofrenda, llevó una ofrenda a Dios, como que tuviera una relación con Él. Por lo tanto, mis hermanos, hay que buscarle también, ¿verdad? Hay que buscar que coincida el versículo. Si a usted le parece bien mis comentarios, mi opinión, diría, veamos que esta idea que pretende la guía de estudio que presentemos, que vaya asociada a la lectura bíblica que vamos a tener. Por lo tanto, yo recomendaría, y mañana que yo comparto esta palabra en mi célula de hogar, yo voy a leer desde el versículo número 3, y dice el versículo número 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, versículos 3 al 5 está revelando esta acción que tuvieron tanto Caín y Abel de acercarse
alguna manera de acercarse a Dios. Revela la palabra de nuestro Dios que Él vio con agrado solamente a la ofrenda de Abel, mas no vio con agrado a la ofrenda de Caín. Y dice la palabra que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Nuestro Señor no vio con agrado la ofrenda de Caín, pues cada uno presentó una ofrenda muy diferente. Y vemos que nuestro Señor tomó la ofrenda y seguramente Él respaldó aquella ofrenda que llevó Abel. Al ver Caín que había un respaldo de la ofrenda que llevó Abel ante Dios y no a la que él llevaba, era fruto de la tierra. Dice que decayó su semblante, dice que se ensañó. Y esto es lo que llevó a Caín que llegara a considerar a su hermano como un rival. Pero el que no fuera considerada su ofrenda por Dios y fuera vista de buena manera con Dios, no es debido a que haya presentado una ofrenda solamente del fruto de la tierra. Sí tiene que ver, porque la ofrenda que Dios espera, porque la ofrenda que cada uno debemos llevar a nuestro Señor debe de ir acompañada de una intención. Que el servicio que tenemos a Dios debe ser de acuerdo a la manera como deben de realizarse en el reino de Dios, de la manera como Dios lo ha establecido. No puede nadie antojadizamente cambiar la manera de cómo acercarse a Dios y cómo va a ofrecer ofrenda a Dios. En la ofrenda que vamos a hacer a nuestro Dios, lo que debe llevar cada una de ellas es la intención de agradar a Dios. Seguramente Caín en su corazón únicamente tenía la intención de cumplir nada más. Solamente la intención de no ser mal visto por su familia y como alguien que cumplió con alguna costumbre que quizás ya había desarrollado, que posiblemente ya había desarrollado la familia. Y por no ser mal visto, él cumplió quizás con aquello que a la ligera tomó del fruto de la tierra y dijo, seguramente esto voy a llevar, esto voy a presentar. Nuestro Señor espera de cada uno de nosotros una ofrenda agradable, una ofrenda que proceda de un corazón que le ama, de un corazón que tiene verdaderos deseos de adorarle. Vemos que Caín ya estaba comenzando a desarrollar su propia religión y había comenzado únicamente a obrar en cuanto a al comportamiento hacia Dios únicamente a nivel de la vista de los demás. Pero no había en su interior una intención de que aquello fuera del agrado y fuera aceptado por Dios. Mis hermanos, nuestro Señor, si usted es una persona que anda en rectitud, que anda en justicia, que vive en equidad, que obedece el mandamiento y vive conforme a los mandamientos de nuestro Señor va a recibir su ofrenda, va a recibir su labor, va a recibir su esfuerzo, va a recibir el trabajo que usted desempeñe para Él. Pero Caín, al ver que no fue recibida su ofrenda, dice la palabra de nuestro Dios, que decayó su semblante, que se ensañó. Y al decaer su semblante, lo que está diciendo es que la palabra de nuestro Dios es que aquella densa oscuridad que había en su interior, aquella hipocresía de acercamiento que él tenía ante Dios, aquella falta de intención de buscar el agrado de Dios y el buen recibimiento de parte de Dios que había en su interior, salió a la vista. Por lo tanto, aquellas densas tinieblas podían verse en su rostro, podía verse en su mirada y en sus ojos, podía leerse que él tenía un corazón apartado de Dios, que él tenía un corazón que ya estaba lleno de maldad
de envidia, de aborrecimiento, un corazón que ya rivalizaba contra aquellos que buscaban el agrado de Dios, que buscaban el poder ser encontrados dignos de que su labor, de que su trabajo, de que su esfuerzo para Dios fuera bien recibido. Por lo tanto, se podía ver en su semblante que tenía un corazón consumido. Esto estaba revelando que él no tenía una intención de acercarse a Dios, pero también que esa relación que él trataba de expresar por medio de la ofrenda, que no era conforme a lo que Dios esperaba, estaba revelando que él no tenía una buena relación con Dios. Aquel que tiene una buena relación con Dios va a hacer su ofrenda, va a hacer su trabajo, su labor, su esfuerzo. Y llamémosle comúnmente también dentro de la labor de la congregación, su privilegio lo va a desempeñar conforme a los mandamientos y conforme se deben de hacer todas estas obras en el reino de Dios. De como Dios lo ha establecido y como Dios lo espera. Porque de lo contrario no serán recibidas. No puede haber una buena relación. Y no puede ser recibida una ofrenda de alguien que no tiene una buena relación con Dios, porque no puede alguien que no tenga buena relación con Dios presentarle buena ofrenda. Esto era una de las causas por las cuales nuestro Señor no vio con agrado la ofrenda de Caín. Seguramente Caín fue testigo del respaldo de Dios ante la ofrenda de Abel. Quizás nuestro Señor respondió con fuego el holocausto. Y al ver Caín que no hubo ninguna respuesta de parte de Dios, él consideró que su hermano se había vuelto un rival para él. Todos aquellos que no viven una vida de justicia, que han permitido que este espíritu que operaba en el corazón de Caín, operen también en los corazones de ellos, comenzarán a ver como rivales a aquellos que están actuando conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos lleva al punto número 2, que nos dice, Caín no tenía una buena relación con su hermano. Y para este punto número 2 leeremos los versículos 5 y 7, que nos dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, dice la palabra. La palabra de nuestro Señor, en estos versículos que hemos leído, específicamente versículos 6 y 7, estamos viendo ya el Evangelio de Dios en operación, mis hermanos. Mire que nuestro Señor está hablando con Caín y le está haciéndolo que recapacite y que vuelva a la cordura, que aparte esos sentimientos que está albergando. Recordemos que nuestro Señor escudriña los corazones, que antes que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce. Él conocía las tinieblas que habían invadido el corazón de Caín. Pero también depende de cada uno de nosotros si permitimos que esas tinieblas y que esas ideas que el enemigo trata de poner sobre nosotros, permitamos que lleguen y que entren a nuestra alma, que entren a nuestro ser. De andarlas en nuestra mente para tomar acción conforme al fruto de esas tinieblas. Pero nuestro Señor le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Pues le está diciendo que no hay causa alguna para que él tenga ese sentimiento. Que no hay causa alguna
para que esté albergando ese tipo de sentimientos en su corazón. Y está nuestro Señor con estas palabras conduciéndolo a la cordura. Pero vemos que Caín prosiguió albergando esos sentimientos. Pero nuestro Señor le dice, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Vemos aquí la operación del Evangelio, porque si él se arrepentía, abandonaba esos sentimientos, él sería perdonado. Y si hubiera presentado una nueva ofrenda, esta ofrenda hubiera sido recibida. Pero vemos que Caín no atendió a la voz de Dios y permitió que esa hipocresía de querer dar una apariencia de piedad, una apariencia de religión, una apariencia de búsqueda a Dios, quería conservarla y que permaneciera en su corazón. Y no tenía ningún deseo de corregir esas intenciones ni alejarlas de su corazón. Pero nuestro Señor le está diciendo, si bien hiciereis, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, le está diciendo que si no haces bien, ahí está el pecado que te está acusando. Entonces le está diciendo nuestro Señor que por qué se ha ensañado y enaltecido, pues nada injusto es lo que le ha sucedido. Que la consecuencia de que su ofrenda no haya sido aceptada es por el pecado es por el pecado y la mentira que había en su corazón. Porque no había una actitud sincera porque aquella ofrenda fuera recibida por Dios, que fuera encontrada agradable delante de Dios, sino que fue una actitud hipócrita. Pero Caín no reconoce la palabra de nuestro Dios y la frustración ocasionada por su hipocresía, por su pecado, por su falsa piedad, la dirige en malos sentimientos y en malas intenciones hacia su hermano Abel. Por lo tanto, vemos que la relación de hermanos, entre hermanos, no era buena, principalmente en el sentido de Caín hacia Abel. Pues siempre la conducta de aquel que vive una vida agradable a Dios y que por lo tanto recibe el respaldo, recibe la protección, recibe la bendición, recibe la respuesta, recibe también la ayuda divina. Esa vida y esa buena conducta, esa vida de obediencia a Dios, acusa la conducta del desobediente. Por lo tanto, aquel sentirá una rivalidad en contra de aquel que vive una vida de piedad, una vida piadosa. Pero Caín quizás seguramente sintió que por haber sido recibida la ofrenda de su hermano Abel, las cosas habían cambiado y que ahora tenía un rival. Por eso también seguramente cambió su semblante. Caín era el primogénito, y al ver quizás que la ofrenda de su hermano menor sí había sido recibida por Dios y la de él no, seguramente llegó a considerar que él había llegado a considerar seguramente que él había pasado, como se dice comúnmente, a un segundo plano. Y es la manera como muchos que viven una vida impía ven a aquel que trata de buscar el agrado de Dios y de obedecer a Dios. Y por eso encontramos persecución. Por eso consideran a algunos que el cristianismo está rivalizando contra ellos. Pero vemos que no había cambiado en nada la relación hermano a hermano, ni el estatus que cada uno de ellos tenía, porque eso no cambia en nuestras sociedades, en la raza humana, eso no ha cambiado, mis hermanos. Pero vemos cómo esa relación de hermano a hermano, Caín la llevó a un nivel todavía donde él consideraba que las cosas y el estatus había cambiado. Pero nuestro Señor no ha cambiado. Estas relaciones interpersonales que tenemos a nivel terrenal, pues vemos que nosotros, siendo cristianos y buscando el agrado de Dios, la obediencia a Dios,
Siempre tenemos que atender a órdenes de gente que es impía. Es decir, puede ser que tengamos jefes que no son cristianos, pero sin embargo tenemos que atender a la dirección, ¿verdad? Y al mandato de ellos, porque estamos bajo la dirección de ellos, porque son nuestros patronos. Pero estas relaciones no han cambiado, como no cambiaron en el momento que nuestro Señor recibió la ofrenda de Caín. Pero Caín no lo consideró así. Comenzó a ver a su hermano como un rival. Pero vemos que tan densas eran las tinieblas y se acentuaron aún más, porque el enemigo estaba operando, y vemos que el pecado, y detrás del pecado está operando ese espíritu de maldad, ese espíritu de Satanás, que es un engañador. Y esa mentira había llevado a Caín a creer que su hermano era un rival, como hasta este momento vemos que esa mentira está operando. Y cómo va en progreso el pecado y ese sentimiento que lo lleva a tener sentimientos homicidas en contra de su hermano. Vemos ese progreso que va teniendo el pecado, y vemos cómo ese progreso ha alcanzado hasta nuestros días. Porque ese sentimiento que hubo en el corazón de Caín lo encontramos alrededor de todo el mundo en estos tiempos. Porque así es el pecado, que rompe las buenas relaciones entre el prójimo, que rompe las buenas relaciones entre la familia, que rompe las buenas relaciones entre hermanos, que rompe las buenas relaciones entre compañeros de trabajo, rompe buenas relaciones entre la iglesia, rompe buenas relaciones entre hermanos y hermanos dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo opera, y ese engaño de Satanás hace que vaya en progreso. De manera que Caín atenta contra su hermano. Pero mire cómo el pecado y esta intención homicida opera bajo un sentimiento y escondido tras un sentimiento hipócrita. Porque Caín le dijo a su hermano Abel, le dijo: salgamos al campo. Vemos la hipocresía que hubo en Caín hacia su hermano, que lo invita a salir al campo. ¿A qué se dedicaba Caín, mis hermanos? Se dedicaba a trabajar la tierra. Y podría parecer que estaba invitando a que participara con él. Y su hermano Abel accede porque seguramente le habló sin revelar ninguna mala intención que tenía en contra de él, a fin de que su hermano no se alejara, a fin de que su hermano se mantuviera cerca y que estuviera al alcance de su mano para atentar contra él. Pero ahora vemos que para quitarle la vida. Vemos que un trato hipócrita, pero ya no había una buena relación de Caín hacia Abel. Tan grande es tan densas son las tinieblas que puede llevar al corazón humano el pecado, que no puede el ser humano permitirse que el enemigo encuentre un lugar por donde encontrar una entrada para poner semilla de maldad en el corazón humano. Y dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, versículo número 8. Es necesario leerlo, mis hermanos, y perdónenme mis hermanos que no están de acuerdo con este trabajo que realizo, pero yo recomiendo también que leamos el versículo número 8, y dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mis hermanos, no podemos dejar de leer este versículo número 8. ¿Por qué? Porque el tema se llama el primer asesinato. Entonces tenemos que leerlo. Y Abel se convierte en el primer mártir, pues murió a causa de que él agradó a Dios. Y vemos a Caín, el primer homicida de la raza humana, que con palabras amistosas, pero llenas de hipocresía, donde ya no había una buena intención hacia su hermano, lo lleva con engaños hacia el campo, y ahí dice la palabra de nuestro Dios que lo mató. Se comete el primer asesinato, y es derramada la sangre humana en la tierra. Aquel sentimiento
Y la influencia y el avance del pecado en el corazón del hombre está llegando a alcanzar propósitos con los cuales el enemigo está atentando contra la raza humana. Recordemos que el enemigo no ha venido sino que para matar, para hurtar, para destruir. Y que él ha sido un homicida desde el principio. La acción del enemigo, de esa naturaleza satánica, estaba ahora albergada en un ser humano, en Caín, y lo lleva a que esa naturaleza que ahora, a la cual ahora él pertenecía, le quite la vida a su hermano. Pero ese espíritu de Satanás, esa influencia de Satanás es la que lo lleva y atenta contra su hermano, lo mata, porque Satanás ha sido homicida desde el principio. Su acción homicida es la que obró para matar espiritualmente al hombre. Por eso toda persona nace muerta espiritualmente y desconectada de Dios a causa del pecado. Y vemos también cómo es un homicida desde el principio, porque hasta este momento ese espíritu que operó en Caín sigue operando en muchos corazones hasta el día de ahora. Pero vemos que nuestro Señor antes de esto había llamado a la reflexión a Caín. Le preguntaba que por qué ha decaído su semblante, que si hacía el bien sería enaltecido, pero si no lo hacía, ahí estaba el pecado que le iba a ser imputado. Es decir, que las consecuencias la iba a recibir. Y ya había comenzado a recibir consecuencias de la maldad que había en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no recibió esa ofrenda que no iba presentada conforme a la voluntad y al deseo de Dios. Lo que lleva a que haya un crecimiento del pecado en el interior del hombre. Porque abrir la puerta al pecado es estar expuesto a ser capaz de cometer todo tipo de maldades, todo tipo de barbaridades. Pero nuestro Señor llamó a Caín a la reflexión, pero Caín no atendió a la voz de Dios y decidió enfocar su resentimiento hacia aquel que no era culpable, porque su hermano no era culpable de que su ofrenda no fuera recibida. La culpabilidad era solamente suya, solamente de Caín, y no de Dios. Porque Caín, no pudiendo atentar contra Dios, atentó contra su hermano, el cual había sido encontrado con una actitud que sí le agradaba a Dios, y desencadena su furia, su odio y resentimiento contra su propio hermano. El punto número 3 dice: Caín no le dio valor a la vida humana. Para este punto número 3 leeremos el versículo número 9, que nos dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Amén. Mis hermanos, este versículo número 9 también nos está revelando el juicio que Dios estaba comenzando a hacer a Caín. Recordemos que en ese tiempo no había tribunales, no había jueces ni magistrados, pero nuestro Señor, nuestro Dios, Él siempre está interesado en la justicia, en que el culpable sea castigado, en que el injusto sea castigado, en que el culpable reciba el resarcimiento de su mala conducta, de su maldad. Pero vemos también que nuestro Señor es grande en misericordia y volvemos a ver la misericordia de nuestro Dios. Nuestro Señor aquí está inquiriendo y le pregunta a Caín: ¿Dónde está tu hermano? Para que tenga la oportunidad de Caín de arrepentirse y de reconocer su error, de revelar lo que él ha cometido. Pero vemos en Caín que en el corazón de él no hubo arrepentimiento. Él únicamente sentía un deseo de satisfacer la mala intención de ese espíritu que estaba operando en su corazón y de cortarle la vida a su hermano. De manera que así lo hizo. Pero vemos que nuestro Señor lo ve todo, que Él conoce todo, que Él escudriña los corazones, que Él conoce cada mirada, que Él conoce cada gesto, que Él conoce cada actitud.
pues vemos que él vio el semblante, que vio que su corazón estaba ensañado, que había cambiado su semblante. Él conoce cada mirada nuestra, conoce los motivos por los cuales actuamos. Y también él había sido testigo de la muerte de Abel. Y llegó el momento en que nuestro Señor le pregunta. No dice la palabra de nuestro Dios en qué momento le preguntó. Si fue el mismo día que lo cometió, el asesinato, o fue en el próximo holocausto, o el próximo día en que había que presentar ofrendas, y que ya no estaba Abel presente, quien seguramente nunca faltaba a presentar su ofrenda. No dice la palabra, pero vemos que nuestro Señor tiene cuenta de todos. Ninguno de nosotros, mis hermanos, ninguno de nosotros hemos sido olvidados por nuestro Dios. Su causa, la injusticia que usted está sufriendo, también ha sido vista por Dios. Pero recordemos que nuestro Dios es un Dios que le interesa la justicia. Y ahora, análogamente, ha llegado la etapa de inquirir para este acusado que es Caín. Y es Dios el que va a hacer justicia. Pero primeramente le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Pero vemos que la actitud de Caín fue una actitud rebelde y actúa también con un espíritu mentiroso. Vemos toda esa naturaleza demoníaca, satánica, operando por medio del pecado en el corazón del hombre. Porque tal cual es la naturaleza bajo la cual está operando, así son las acciones. Matar, hurtar, destruir. Satanás es padre de mentira. Y ahora Caín responde ante la pregunta de nuestro Dios, ¿dónde está tu hermano? Él dice, no sé. No había intención alguna, no hubo arrepentimiento, ni siquiera remordimiento. Es decir, Señor, cometí un error, atenté contra mi hermano y estoy arrepentido. Simplemente mintió. Como todo aquel que está operando bajo ese espíritu que estaba en Caín, no reconocen su maldad, no reconocen su pecado, no reconocen la injusticia que cometen contra su prójimo y rechazan haber cometido maldad. Pero recordemos que Dios todo lo ve y Él fue testigo, Dios fue testigo de los acontecimientos y de la injusticia cometida en contra de Abel. Por lo que nuestro Señor le dice a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le pregunta, ¿qué has hecho? Le está diciendo, yo soy testigo de lo que ha sucedido. Nuestro Señor responde esto porque Caín también fue irrespetuoso ante Dios. Porque cuando Él le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Le dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él quiere atribuirle lo sucedido al descuido de Dios. Quiere atribuirle a Dios lo que a Abel le ha sucedido. Abel tenía una responsabilidad de cuidar a su hermano, de cuidarlo por ser su hermano y también por ser su prójimo. Pero ante la pregunta indagatoria de nuestro Dios, Él se presenta desafiante ante Dios. Le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y nuestro Señor le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Es decir, que Dios es testigo de toda maldad. Dios es testigo de todo asesinato cometido. Dios es testigo de toda injusticia cometida, principalmente de aquellos que son sus hijos. Dios está interesado en la justicia, en ejercer la justicia y de castigar al injusto. Caín quizás escondió el cuerpo de su hermano, quizás lo escondió, quizás lo enterró, pero debe saber todo aquel que sabe que es el espíritu de Caín que está operando en su corazón, que tiene deseos en contra de su hermano, en contra de su prójimo, debe de saber que delante de Dios no hay nada escondido y que Dios castiga la maldad, que Dios castiga al homicida. Por lo tanto, Dios está diciendo, yo soy testigo de toda la injusticia que está sucediendo, tanto desde el momento del primer asesinato hasta las últimas injusticias y hasta el último asesinato que en este momento está siendo cometido. Y Dios está
interesado y desea que se haga justicia también. Por eso nuestro Señor ha dado un tiempo para hacer justicia sobre los mártires que han muerto por la causa de Cristo, claro, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, no por causas terrenales. Y por eso los mártires que están clamando justicia, los mártires de todos los tiempos que claman justicia bajo el altar de Dios, nuestro Señor les dice que esperen un poco más hasta que sea completado el número de los que han de morir por causa del Evangelio. Dice la palabra que se les dio vestiduras nuevas. Porque aunque parezca a nosotros que nadie hizo justicia, aunque parezca a nosotros que quedó impune delante de Dios, no habrá de quedar impune, porque Él habrá de castigar al culpable y Él habrá de castigar al homicida. Pues aquí un hermano atentó contra su hermano, quien también era hecho a imagen y semejanza de Dios. Caín no valoró y no le dio valor a la vida humana, porque la operación del pecado, la operación satánica en el corazón del hombre lo lleva a no valorizar la vida humana aún desde el momento de la concepción, porque es Dios el que da la vida, es Dios el que permite que brote la vida desde el mismo útero. Y ese espíritu de Caín que está operando en muchos corazones lo está llevando a no valorar la vida humana. Y vemos cómo muchos han sufrido injusticia y les ha sido quitada la vida. La vida del hombre es quitada por la mano del hombre, por causa de este espíritu que operó en el corazón de Caín y que está operando también en muchas vidas en este momento. Pero algo debe de saber aquel que tiene malas intenciones en contra de su prójimo. Debe de saberlo también aquel que tiene rencores en contra de su hermano, que tiene odios en contra de su hermano, que estos son principios homicidas en su corazón, porque aquel que odia a su hermano será juzgado como homicida delante de Dios. Que nuestro Señor nos permita, que nuestro Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros para erradicar todo mal sentimiento en contra de nuestros hermanos. Hermano, quiero hacerle una pregunta. Si usted tiene una autoridad en la iglesia, y ha sentido un mal sentimiento en contra de su hermano, y por causa de ese odio, por causa de esos malos sentimientos, su hermano ya no está presente para presentar también su alabanza, su adoración, su servicio, su holocausto personal delante de Dios, para presentar su ofrenda delante de Dios, y no está presente, Dios está preguntándole ahora: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le responderá usted como responsable? ¿Qué le responderá usted a nuestro Señor? ¿Qué le responderemos si tenemos responsabilidad dentro de la congregación? ¿Qué le responderemos cuando falta un miembro de la iglesia? Cuando falta un servidor, cuando no llegó un hermano a presentar su ofrenda, a presentar su adoración. ¿Por qué? Porque los alejamos por los malos sentimientos que podemos tener en nuestros corazones. ¿Qué le diremos a Dios? ¿Acaso le dirá a usted, yo también, que acaso soy guarda yo de ese hermanito que ha dejado de venir? ¿No será que ya no llega porque usted lo corrió? ¿No será que ya no llega porque usted tiene malos sentimientos contra él? Y como decimos en El Salvador, usted le hizo la camita. Nuestro Señor podía preguntar: ¿qué has hecho? Nuestro Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, Y nuestro Señor reprenda todo espíritu tal que quiera operar en nuestros corazones. Porque estos sentimientos no deben estar en el corazón del creyente. Porque a paz nos ha llamado nuestro Señor, para que cada una de nuestras ofrendas, nuestra labor, para que cada uno de nuestro trabajo en la obra del Señor, para que nuestra adoración, para que al levantar manos en la congregación sea agradable delante de Dios. Que nuestro Señor reprenda ese espíritu y que la paz de Dios sea en cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén, mis hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a orar.
Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él respalde esta palabra, que Él le ponga en su corazón cómo usted la va a impartir y cómo la va a llevar a cada célula. Si usted quiere presentarla de la manera como yo la he presentado, que nuestro Señor sea el que lo ponga en su corazón. Yo solamente doy una palabra que nuestro Señor pone en mi corazón, que estoy seguro que es conforme a la voluntad de Él. Pero Él también tiene una palabra para ponerla en sus labios, mis hermanos. Que mi Señor lo bendiga también con palabra. Ahora vamos a interceder por nuestro hermano Alejandro Nimatur. Él está en Guatemala. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos podido escuchar en esta noche. Por esta palabra, Señor, que hemos podido estudiar en esta hora, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo la desarrolle de una mejor manera y que seas tú hablando, Señor, a cada corazón. Te ruego, mi Señor, que reprendas todo sentimiento y toda operación del enemigo con el cual quiera socavar nuestros corazones. Reprende, Señor. Bendito Cristo Jesús. Reprende, mi Dios bendito, todo rencor, toda envidia, toda mala intención en contra de los hermanos y en contra del prójimo. Reprende, Señor. Sana heridas, sana los corazones, Señor. Que tu espíritu y que tu paz llene nuestra vida y nuestra alma. Ayúdanos a perdonar, Señor, y ayúdanos, bendito Padre Celestial, a dejar pasar la ofensa. Bendito Señor, te pido, Padre Santo, por protección para tu pueblo, Padre Celestial, por aquellos que están siendo perseguidos y están bajo amenaza. Te ruego, bendito Padre Celestial, por protección sobre la vida de tu pueblo. Bendito Padre Celestial, este espíritu que operó sobre Caín, mi Dios bendito, ha tomado, mi Dios amado, mucho auge en nuestras sociedades. Pero en esta hora lo reprendemos en tu nombre santo, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Y pedimos tu protección, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Te pedimos que nos permita llevar esta palabra con denuedo y con autoridad, a compartirla, Señor, y que las vidas sean edificadas y bendecidas. Gracias, Padre Celestial. Intercedemos en esta hora ante ti, bendito Dios, por nuestro hermano Alejandro Nimatur, el cual está allá en Guatemala, Señor, y él está angustiado y desesperado por la situación que está viviendo. En esta hora, Señor, te pedimos por restauración de su núcleo familiar. Te pedimos, Señor, en esta hora que operes, mi Dios amado, en el corazón, mi Dios bendito, de cada uno de los miembros de su núcleo familiar. Devuélvele su familia, Señor. Rogamos, Padre Celestial, porque vuelva los corazones, mi Dios amado, de los unos hacia los otros en su familia. Y que pueda llegar el gozo, mi Dios bendito, que tú quieres darle a través de la unión, de la unicidad en su seno familiar. En esta hora, mi Dios amado, junto a cada uno de los siervos que se están identificando con nuestro hermano Alejandro, reprendemos, mi Dios bendito, esa obra del enemigo en el núcleo familiar de nuestro hermano Alejandro. Y también intercedemos por la causa que él tiene ante la justicia. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú tomes en tus manos su causa. Te pedimos, Padre Celestial, que opere de una manera gloriosa, mi Dios bendito y sobrenatural, en la causa de nuestro hermano. Sácalo en victoria. Sácalo en victoria, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, bendito Padre Celestial. Haz tu obra en la vida de él. Haz tu obra, Señor. Gracias, Padre Celestial, y que él pueda sentir tu presencia y tu amor, tu respaldo y tu respuesta. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Salvador, por este momento que nos has permitido estar compartiendo a través de este medio. Te ruego, mi Señor, que no permitas, mi Dios amado, que se cierren, mi Dios amado, esta oportunidad de poder compartir tu palabra por este medio. Bendice las vidas de mis hermanos que han estado alentando, mi Dios amado, para que esto continúe, para que no se detenga, y que han animado, mi Dios bendito, para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de esos siervos y esas siervas, mi Dios amado, que tú usas para que siempre haya un ánimo de continuar, de seguir adelante, que tu palabra siga avanzando hasta lo último de la tierra. Gracias, bendito Salvador, y gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima. Gloria a Dios.